Buenas tardes. Siendo las 16 horas con 2 minutos del día 8 de noviembre de 2021, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitarle a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchísimas gracias. Voy a solicitar a la Secretaria Coordinadora de Ponencia, maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que sometemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-142/2021, denunciado por Morena en contra de un presbítero y de la Arquidiócesis de León AR por la supuesta realización de manifestaciones en materia electoral en contra de dicho instituto político. Lo anterior, derivado de las manifestaciones emitidas por el referido ministro de culto en la celebración religiosa del 23 de mayo en la parroquia de la Inmaculada Concepción de la ciudad de León, Guanajuato, donde emitió un mensaje que a consideración de quien denuncia pudiera constituir una violación a la normativa electoral al actualizarse la vulneración al principio de separación Iglesia-Estado. En el proyecto se propone determinar como existente la infracción atribuida a la parte denunciada, consistente en la vulneración al principio de separación Iglesia-Estado por las manifestaciones en materia electoral realizadas por el ministro de culto religioso, al existir una prohibición constitucional de realizarlas en favor o en contra de alguna candidatura, partido o asociación política. Lo anterior porque según lo previsto por el artículo 130 de la Constitución Federal, en su inciso E, quienes se encargan del culto religioso no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de una candidatura o partido político. Conforme a lo citado, las asociaciones religiosas se encuentran sujetas a un régimen específico en materia político-electoral, conforme al cual tienen vedado participar de cualquier forma en la actividad política del Estado mexicano. En el caso, derivado de una valoración contextual para establecer la trascendencia de la vulneración a la prohibición a quienes se encargan del culto religioso, así como de las constancias que integran la investigación y las pruebas aportadas por la parte denunciante, se concluye que el mensaje emitido por el presbítero denunciado vulneró el principio de separación Iglesia y Estado, pues en el contenido del video materia de la queja se aprecia la imagen y voz del aludido ministro de culto, quien emite manifestaciones que vinculaban de manera directa a las diputaciones de Morena con la propuesta de legislar en favor de despenalizar el aborto, así como al actual gobierno que promueve esa ideología, contenido que no fue desvirtuado en forma alguna por la parte denunciada. Luego, con relación a la Arquidiócesis de León AR, también se concluye su presunta responsabilidad, pues los ministros de culto, quienes se asocian y las representan, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie de manera remunerada o voluntaria en las actividades religiosas, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente sobre la probable comisión de delitos surgidos en el ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Tocante a la responsabilidad que se propone atribuirles, se advirtió que de una de las diligencias para mejor proveer ordenada por la autoridad sustanciadora,
se vulneró el principio de no autoincriminación en perjuicio de la parte denunciada, pues de la prevención formulada por el Consejo Municipal se desprende que se realizaron preguntas directas e insidiosas sobre la comisión de una conducta que podría infringir la normativa electoral, y ello debe entenderse como una forma de coacción para lograr la autoincriminación. De ahí que la consecuencia sea proponer sancionar con amonestación pública a la parte denunciada en términos de los artículos 349, fracción cuarta, y 355 de la Ley Electoral Local, así como dar vista a la Secretaría de Gobernación al haberse acreditado la emisión del mensaje en contra de Morena para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente número T-PES-148/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Mario Alejandro Navarro Saldaña en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, por la probable violación a las disposiciones normativas que protegen el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En el proyecto se propone determinar inexistente la infracción atribuida al denunciado, consistente en la vulneración a la normativa relacionada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, derivado de las publicaciones realizadas a través de la red social Facebook, en las cuales aparecen diversas fotografías del denunciado acompañado de personas menores de edad. Lo anterior porque de las constancias que obran en el sumario se advierte que el contenido en la liga de internet cuestionada, en donde aparece el denunciado con algunas personas menores de edad, dejó de existir, no existió o no estaba disponible ni coincidió con las fotografías insertas en el cuerpo de la denuncia en relación al requerimiento que se le formuló al denunciado para indagar sobre su existencia y finalidad. Por lo tanto, no es posible atribuirse su responsabilidad al no evidenciarse pruebas que acrediten que el hecho denunciado lo realizó el entonces candidato a la presidencia municipal de Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, a modo de propaganda político-electoral, cuyo contenido vulnerara la normativa relacionada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la materia. En consecuencia, debe aplicarse en favor del denunciado el principio de presunción de inocencia. Bajo esas condiciones, resultaría inexistente la contraversión atribuida a Mario Alejandro Navarro Saldaña y por ello se propone declarar no acreditada la infracción que se le atribuyó. Con independencia de lo anterior, se propone dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato ante la posible falta en un ámbito distinto en materia político-electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Por otro lado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional electoral con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-202/2021, con motivo de la denuncia presentada por Miriam Guadalupe Castillo Cantero, en su calidad de otrora candidata a diputada local postulada por el partido Redes Sociales Progresistas, en contra de Jaime Rodríguez Limón, en su calidad de director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, y el portal digital Más de Acá, por la difusión y realización de manifestaciones que, a consideración de la denunciante, constituyen violencia política en razón de género en su perjuicio. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política en razón de género. Ello, pues si bien se acreditó la existencia de una nota periodística en la que el denunciado Jaime Rodríguez Limón realizaba manifestaciones en las que hacía referencia a la denunciante, así como su difusión a través del medio informativo Más de Acá en la red social Facebook, se realizó el análisis de las declaraciones vertidas y difundidas por el medio noticioso, bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, de los cuales se obtuvo que, realizada la valoración de manera individual como en su apreciación global, no se acreditó la infracción invocada. Es decir, la nota periodística capturaba las impresiones del director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato,
relativas al desencuentro que tuvo con la denunciante y la presunta conducta violenta desplegada por las personas que le acompañaban el día que acudieron a las instalaciones de la referida dependencia municipal. Por su parte, en el video difundido en el perfil Más de Acá, así como en la nota publicada, se señaló que el director de Servicios Públicos Municipales y personal a su cargo fueron objetos de actos de violencia, presuntamente por las personas que acompañaban a la denunciante el día que se apersonaron en las instalaciones de la referida dependencia, lo que produjo molestia al declarante, y el hecho fue difundido por el medio noticioso digital. Así fue posible constatar que si bien el referido funcionario se dolía de la conducta desplegada por las personas acompañantes del entonces candidato a diputado local, ello no actualiza ningún tipo de violencia, puesto que su objeto o resultado no se dirigía a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. No se basa en elementos de género, pues no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmita y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, en virtud de que las manifestaciones vertidas emergieron de un descontento con la denunciante y sus acompañantes, y no así por el hecho de ser mujer en ejercicio de su actividad política o de las mujeres en general, sin que esto haya significado un impedimento para realizar alguna de las actividades propias de su campaña política. De igual forma, no se constató que las declaraciones vertidas tuvieran un impacto diferenciado hacia las mujeres, ni por su objeto, ni por su resultado, pues tiene un uso indistinto para referirse tanto a hombres como a mujeres, y por sí mismas no ponen en duda la capacidad de las mujeres para gobernar, ni existe una asimetría de poder entre las partes que implique una afectación desigual en el ejercicio de la función pública por la que contendían. De ahí que se concluya que los hechos denunciados fueron realizados en el marco de un debate ríspido entre una candidata a diputado local y un servidor público, aunado a que la polémica se relaciona con un tema de interés general, como lo es la conducta violenta desplegada presuntamente por personas acompañantes de un aspirante a un cargo público de elección popular, por lo que debe estimarse que la protección del derecho a la intimidad disminuye frente a personas que sustentan una candidatura, pues son sujetas a la crítica y opinión pública, debido a que sus aspiraciones son trascendentes socialmente, y en tal sentido debe existir una mayor tolerancia incluso frente a manifestaciones chocantes u ofensivas, particularmente cuando se trata de juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en el debate político sobre temas del interés de la ciudadanía. Por tanto, al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, en el proyecto se propone desestimar la conducta atribuida de manera directa a las personas denunciadas. Por otro lado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-211/2021, con motivo de la denuncia presentada por la representación propietaria del Partido Revolucionario Institucional en contra de Abel Gallardo Morales, en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Abasolo por el Partido Acción Nacional, por el presunto uso de símbolos religiosos en una publicación de Facebook y la culpa en la vigilancia por parte del referido instituto político. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada, pues en el caso se acreditó la existencia de la publicación denunciada dentro del periodo de campaña consistente en una imagen de una parte del edificio denominado Iglesia de Nuestra Señora de la Luz en Abasolo, Guanajuato, insertándose debajo un comentario en el que el denunciado refirió que a su consideración una de las principales bellezas de ese municipio es su iglesia principal. Sin embargo, con esa sola publicación y las manifestaciones vertidas, no se desprende algún elemento con la intención de influir en el electorado, por lo que no se afecta la libertad del voto, ni se pretende coaccionar a la ciudadanía. Ello es así, pues el texto e imagen denunciada solo se observa el costado de una iglesia y expresiones del denunciado haciendo alusión a la belleza del edificio, por lo que no se acredita la vulneración al artículo 33, fracción 17 de la ley electoral local. Así,
No se desprende alusión directa o indirecta a religión alguna, aspectos ideológicos, biográficos, históricos o sociales, y tampoco se invitaba a la ciudadanía a votar por una determinada opción política o candidatura que pudiera referenciarse con preferencias religiosas, por lo que en la propuesta se concluye que el uso de la imagen de la Torre del Templo de la Señora de la Luz, en el contexto en que fue incorporada, no es violatoria del artículo 130 de la Constitución Federal y 33, fracción 17, de la ley electoral local, y por tanto, se propone declarar la inexistencia de la conducta atribuida a la parte denunciada y por ende, la imputada al Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia. Por otra parte, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-247/2021, con motivo de la denuncia presentada por Elizabeth del Carmen Rangel Arroyo, entonces candidata a la presidencia municipal de León, Guanajuato, postulada por el Partido Encuentro Solidario en contra del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales del Bajío, gerente de Comunicación y Marketing de la Confederación Patronal de Cámaras Industriales del Bajío y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, por la realización de un debate el 18 de mayo del año en curso, organizado por las personas morales referidas, al que no fue invitada la denunciante, actos que a su consideración constituyen violencia política en razón de género en su perjuicio. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política en razón de género. Lo anterior en razón a que, si bien se acreditó la realización del debate organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Industriales del Bajío y el Consejo Coordinador Empresarial de León, el día 18 de mayo del presente año, con la presencia de las personas candidatas a la presidencia de León, de todas las fuerzas políticas, excepto la candidata del Partido Encuentro Solidario mencionada, el hecho de que no se le invitara a la denunciante a participar en el debate del 18 de mayo derivó de su falta de registro como candidata a la presidencia municipal de León por el citado partido al día 14 de abril, fecha en que fueron enviadas las invitaciones al resto de personas candidatas para participar en el mismo, pues la quejosa obtuvo esa calidad hasta el 21 siguiente. Bajo esas condiciones, fue posible constatar que, si bien resultó cierto que no fue considerada para participar en el debate del 18 de mayo, también se acreditó que no se realizó de manera dolosa o intencional, por lo que no se actualiza ningún tipo de violencia, puesto que su objeto o resultado no se dirigió a menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, no se basó en elementos de género, pues no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmita o reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre las mujeres y hombres, en virtud de que los hechos denunciados emergieron de la falta de oportunidad para incluir a la denunciada para participar en el debate, y no así por el hecho de ser mujer en ejercicio de su actividad política o de las mujeres en general, sin que esto haya significado un impedimento para realizar alguna de las actividades propias de su campaña política. Por tanto, al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, en el proyecto se propone desestimar la conducta atribuida de manera directa a las personas denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchísimas gracias. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, someto a consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-142-2021 se resuelve. Primero, se declaran
existentes las violaciones atribuidas a la parte denunciada por la realización de manifestaciones en materia electoral en contra del partido político Morena en términos de lo expuesto en el apartado 3.8 de esta resolución. Segundo, se impone a la parte denunciada una sanción consistente en una amonestación pública en términos del punto 4 de la resolución. Tercero, se da vista a la Secretaría de Gobernación en términos del apartado 5 de esta resolución. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador T-PES-148/2021 se resuelve. Primero, se declara inexistente la violación atribuida a Mario Alejandro Navarro Saldaña y en consecuencia al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. Segundo, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Guanajuato con copia certificada del expediente ante la posible falta en un ámbito distinto en materia político-electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador T-PES-202/2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Jaime Rodríguez Limón en su calidad de director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Diego de la Unión y el medio digital informativo Más de Acá, consistente en violencia política en razón de género, en agravio de Miriam Guadalupe Castillo Cantero, en su calidad de entonces candidata a diputada local por el partido político Redes Sociales Progresistas, en términos del apartado 4 de la presente resolución. Por lo que toca al procedimiento especial sancionador T-PES-211/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación atribuida a Abel Gallardo Morales, por lo que es improcedente la imposición de sanción al no acreditarse la conducta denunciada, así como la imputada al Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia, en términos del apartado 3.7 de esta resolución. En lo que respecta al procedimiento especial sancionador T-PES-247/2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política en razón de género en agravio de Elizabeth del Carmen Rangel Arroyo en términos del apartado 4 de la presente resolución. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, señora magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, y siendo las 16:25 del 8 de noviembre de 2021, se da por terminada esta sesión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias.